La Secretaría Nacional de la Vivienda detectó más de 10.000 obras paralizadas a nivel país. Estas habían iniciado entre el 2012 y 2013. Por el momento, 8.000 construcciones pudieron ser reactivadas. Sin embargo, desde la institución anunciaron la rescisión de contrato con numerosas empresas que tienen a su cargo la construcción de más de 2.000 viviendas. Senavitat aún no pudo cuantificar el monto del daño patrimonial, pero sí confirmaron que buscarán la manera de terminar las obras y seguir sumando beneficiarios. El miércoles se cumple el plazo de 15 días que, según integrantes de la CETRAPAN, dieron al gobierno para cumplir con lo pactado ante el levantamiento de la huelga de transporte público. Sin embargo, el viceministro Agustín Encina niega que el sector empresarial haya emplazado al viceministerio del Transporte. Lo único que habíamos hablado era de que ambas partes cumpliríamos con parte del acuerdo dentro de los 15 días. Entiéndase, los empresarios empezarán a ver lo que es el sistema de billetaje electrónico. Nosotros nos habíamos comprometido a plasmar todos los decretos correspondientes. Se entregó Juan Simón Ovelar, presunto miembro del Ejército del Pueblo Paraguayo. El hombre es padre de Noel Adalberto, alias Matungo, y es requerido por la justicia por estar involucrado en el secuestro del ganadero Luis Lindström. Por la masacre de cristianos, el Papa Francisco dijo que está disponible para ir a Irak. El pontífice sostuvo que si es necesario se trasladará para pedir por la paz al país árabe, donde los yihadistas amenazan a la minoría católica. Así lo afirmó al abordar su avión con destino a Roma, tras finalizar su visita a Corea del Sur.